La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eduardo Klinger Pevida. Él es economista, pero es un experto en geopolítica. Como dijimos, es miembro de la Academia de Ciencias, dirige un instituto de estudios de Asia. Y con él vamos a conversar todos estos temas internacionales que son de muchísimo interés, pero que impactan también en la República Dominicana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Se nos estrena en el Telematutino 11. Sí, señor, por primera vez estoy aquí. Doctor, como cubano, dominicano, caribeño, ¿cómo usted nos analiza la situación que se ha presentado en el Caribe? Claro. Vemos que hay un nuevo informe de los Estados Unidos donde ya explica con claridad cuáles son sus metas de seguridad, cuáles son sus líneas principales. Y entonces, el papel que le ha tocado jugar a la República Dominicana en este choque geopolítico. Claro. Bueno, primero este despliegue que se ha hecho, el más grande despliegue de Estados Unidos desde la crisis de los misiles, que tuvo a Cuba como eje en 1962, realmente todo el mundo está consciente que está enfocado en Venezuela. Ahora, la gran pregunta es si va a atacar a Venezuela o no va a atacar a Venezuela. Yo tengo mi opinión sobre eso. El problema es que Estados Unidos tomó una decisión y ahora no sabe cómo salir de esa situación. Observen que Estados Unidos anuncia una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro. Y a los 10 días se produce el despliegue en el Caribe. ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos? Que con ese despliegue, después de anunciar 50 millones, o los militares dieran un golpe de Estado, o un comando capturara a Maduro, lo llevara para uno de los barcos que estaba ahí mismo, y salir del problema de Maduro sin tirar un tiro. Pero la cosa se ha complicado porque evidentemente las Fuerzas Armadas venezolanas son fieles al chavismo. Ahora ya Trump anuncia rotundamente que a Maduro le quedan los días contados. Bien, ¿qué significa eso? ¿Una intervención directa en Venezuela? Bueno, dice la prensa hoy que no se descarta. No se descarta, nunca se ha descartado desde el principio, pero es difícil. Porque más que difícil, es costosa y riesgosa, porque estamos hablando de una Fuerza Armada bien entrenada, bien armada, que evidentemente es leal al sistema, que cuenta con armamento moderno de origen especialmente ruso, pero también chino. Se sabe que tiene desplegado un sistema S-300 antiaéreo ruso, considerado muy efectivo. Hay, se dice, 120 militares rusos en Venezuela. Y cubanos también. Y cubanos, pero los cubanos siempre ha sido un discurso de la oposición. No está muy claro. Lo señalan más en el plano de la inteligencia. Y sí, la inteligencia cubana ha sido tradicionalmente de las más prestigiosas del mundo. Hace unos años se decía que estaba entre los 20 sistemas de inteligencia más sofisticados del mundo. El apoyo de Cuba fundamentalmente es en inteligencia y quizás en resistencia, porque estamos hablando de un país que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, zonas selváticas, montañosas, muy propicia para una resistencia de guerra de guerrilla, que en Cuba siempre fue también la estrategia frente a Estados Unidos. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Qué pasa si Estados Unidos ataca e interviene Venezuela desde los buques y una ofensiva militar cualquiera que sea? ¿Qué pasa si ataca? ¿Y qué pasa si no puede atacar? ¿Y hasta dónde se puede sostener esta situación por lo costosa y porque tienen asco al mundo y a la región también? Bueno, ese es el gran dilema que tiene Estados Unidos. Retirarse sin que pase nada. Es una derrota. Es una derrota y un desprestigio político. Pero ¿qué ocurre si trata de intervenir? ¿Qué pasa? Para Estados Unidos las operaciones militares siempre tienen un factor contable. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánto? De vidas y de lo económico. Y de lo económico, pero lo que le resulta difícil de justificar son las vidas. Esas operaciones en tierra no van a ser golpes aéreos, la Fuerza Aérea, van a ser misiles a supuestos laboratorios. Ahora, ¿qué ocurre? Si un país, Estados Unidos, ataca con misiles a otro país, es una declaración de guerra. O una Venezuela intervención. ¿Contestará o no contestará? ¿Responderá o no responderá? Ahí está el gran problema. Si responde, bueno, puede haber un costo,
y puede ser la justificación para que Estados Unidos intervenga. Doctor, ¿ustedes lo que entienden que Maduro tiene sus días contados? Yo no lo veo tan claro, ¿no? No lo veo tan claro. Por la cohesión, porque están en la calle, porque están en los medios, Sí. porque tienen el dominio. Eso es suficiente a pesar del Además, reconocimiento internacional. llama la atención, porque también yo imagino que Estados Unidos habían apostado a que la oposición hiciera algo. Hiciera algo, pero es que Y la la oposición oposición no ha está hecho muy nada. debilitada. Y además, ¿qué ocurre? Que la amenaza de un externa, no se puede olvidar que en América Latina hay un cierto resquemor y cierto resentimiento con Estados Unidos. Esto siempre une, una amenaza externa siempre une, siempre crea sentimientos Sí, que se nacionalistas. ve como una intervención, Exacto. como una intromisión. Pero además, Venezuela tiene frontera con varios países. Es el peligro de extender. ¿Por qué Estados Unidos no intervino en Nicaragua en los años 80? Porque los nicaragüenses dijeron, si nos atacan no vamos a combatir en Nicaragua, vamos a combatir en toda América Central. En la región. Venezuela no ha dicho eso, pero se sabe de que al tener tanta frontera, tanta zona selvática, es muy propicio a un sistema de resistencia y de guerrilla. Peor que Afganistán. Mucho peor que Afganistán. Y me alegro que menciones Afganistán. Porque eso fue un Estados fracaso Unidos- norteamericano. Sí. Estados Unidos, en los 20 años que estuvo involucrado en Afganistán, declaró la guerra contra el opio. Y fracasó. Es que la guerra contra el narcotráfico es difícil. Porque además, mientras que haya demanda, va a haber oferta. Y Estados Unidos no ataca el consumo, no ataca la demanda. Yo no he oído todavía que en Estados Unidos hayan capturado a un capo norteamericano, a un jefe de uno de cárteles norteamericanos, porque hay cárteles norteamericanos, porque hay distribución interna. ¿Bien? Yo no digo, para que no se me malinterprete, que Estados Unidos debiera empezar a matar a todos los consumidores de droga en Estados Unidos. Lo que digo es que mientras que no haya un control del consumo, va a seguir habiendo oferta. Podrán hundir 100 lanchas más, pero va a seguir llegando. Además es cocaína, no es fentanilo lo que está llegando. Y lo que está provocando una masacre de los jóvenes en Estados Unidos es el fentanilo. No es la cocaína. Claro, la cocaína también. Pero todas estas lanchas lo que llevan es cocaína, no llevan fentanilo. ¿Y cómo se sabe eso, doctor? ¿Y de dónde entonces está llegando el fentanilo a Estados Unidos? El fentanilo está llegando a Estados Unidos fundamentalmente por México. Venezuela no es productora de fentanilo. Colombia no es productora de fentanilo. Pero es el Caribe como el centro de acopio de que mandan para acá y Pero ahí se cocaína. mandan Pero para allá. cocaína. Cocaína. Aquí no se captura fentanilo. Yo no he visto todavía que aquí se haya capturado fentanilo. Se han capturado enormes cantidades de cocaína. Y aquí habría que hacer una pregunta. ¿Sería porque ha aumentado el flujo de cocaína por acá? Porque antes se decía, no tengo actualizado, que se captura el 10% de la cocaína que circula. Doctor, se dijo o se ha dicho muchas veces que Estados Unidos le dio la espalda a estos países de América Latina y el Caribe por muchos años y que en ese periodo de tiempo, pues China, por ejemplo, aprovechó para tener influencia en varios países y tiene una gran influencia en muchos países de América Latina y que esa es una de las razones por la cual Estados Unidos ha cambiado un poco su política luego del retorno de Trump al poder. No solamente la geopolítica es por el tema de la economía y los conflictos, sino por las rivalidades también en los países y el poder. Y en este caso, sí, eso ha pesado. La rivalidad Estados Unidos-China ha pesado en el viraje que ha dado Estados Unidos al cómo mira estos países. Claro que ha pesado tremendamente, porque es que la presencia de China en América Latina es absoluta. Se dice que China es el segundo socio económico comercial de América Latina. Pero si en ese análisis sacamos a México, que tiene un intercambio con Estados Unidos abrumador, China es el primer socio regional. Pero es De el Sudamérica especialmente, ¿no? Sudamérica especialmente. Porque, por ejemplo, Brasil, Argentina, es que mira, Milei en campaña dijo, yo no hablo con comunistas, no quiero saber de los comunistas, pero cuando se puso a esto, enseguida fue para China Para China. a hablar. Noboa es el socio más fuerte de Estados Unidos ahora mismo, un hombre de derecha, pero acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con China. Porque lo que no se puede desconocer es que para China los vínculos no son gubernamentales ni ideológicos, son estatales. Y eso es lo que le da a China la continuidad con sus relaciones. Con los Kirchner teníamos muy buenas relaciones. Llegó Macri, mantuvo las relaciones. Macri fue a China. Llegó Milei, mantiene los vínculos, inclusive crecen,
Noboa, un hombre de extrema derecha en Ecuador. Y se mantienen los vínculos, porque para China la estabilidad depende Doctor, de las pero relaciones en esa estatales. confrontación de China y los Estados Unidos, el papel de la República Dominicana, porque desde el primer día el presidente Abinader dijo, no inversión en puertos, Claro. no inversión en comunicaciones, no inversión en sectores vulnerables. Sí. ¿Cómo bailamos nosotros entre la primera potencia y la segunda que va a ser primera? Claro, mira, el problema de China es que por mucho que se le trata de aislar, por mucho que se le trata de bloquear, es imposible. Pompeo vino aquí y dijo, nada de 5G chino. Pero los equipos de Claro y de Altice son 5G de Huawei. Huawei, eso. ¿Ven? Porque es que calidad es calidad. China tiene casi 4 millones de estaciones 5G instaladas en el país y está trabajando ya la 6G. El problema es que China, el eje de China es la tecnología y por eso es difícil pararla. República Dominicana, bueno, el presidente, como bien decía Jacqueline, lo dejó bien claro desde un principio. Nuestro aliado es Estados Unidos y no vamos a molestar a Estados Unidos. Se han firmado acuerdos, hay colaboración con excepciones, nada de puertos, telecomunicaciones y demás. Pero realmente, ¿quién es el que pierde? ¿Por qué China sigue invirtiendo en otros países? El que está dejando de recibir inversión y posibilidades de desarrollo y de creación de empleo es República Dominicana. Y no deberíamos aprovecharlo por cada ocasión para lograr más de Estados Unidos. Por ejemplo, que nos quiten el arancel del 10, que vengan empresas de microchips. Reciprocidad en esa apertura. Pero hay reciprocidad. Ese es el problema. Sí, debiéramos aprovechar más con Estados Unidos, pero Estados Unidos está abierto a... Porque mira ahora mismo los acuerdos que se firmaron. Son muy sintomáticos. Son acuerdos que se firmaron atendiendo a los intereses de seguridad de Estados Unidos. ¿Se habló de Haití en los acuerdos? La embajadora habló ahora de Haití, pero en los acuerdos no se habló de Haití y es un tema prioritario para la República Dominicana, la amenaza a la seguridad dominicana por el tema haitiano. Y el problema de los aviones, sí, ok, combustible y tecnología, pero ¿cómo República Dominicana puede deslindar que el avión que se cargue de combustible trasladado aquí en República Dominicana no participe en una lancha, en el ataque a una lancha? O si se produce el ataque a Venezuela, en el ataque a Venezuela. ¿Cómo lo puede deslindar? Pero además, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de involucrar a República Dominicana en esto? Ahí está Roosevelt Road, la base de Estados Unidos en Puerto Rico, la más grande base militar norteamericana fuera del territorio norteamericano, cerrada hace varios años, pero no desmantelada. Inclusive ahí han emplazado ahora aviones y demás. Y está Guantánamo, y están las Islas Vírgenes norteamericanas. ¿Qué necesidad tiene realmente Estados Unidos de Dominicana? Como no sea buscar un apoyo dominicano y decirle al mundo, porque ahora mismo el periódico El País de España señala 7 islas que participan en el apoyo a Estados Unidos, 7 islas del Caribe. ¿Pero cuáles son esas 7 islas? Puerto Rico, Islas Vírgenes, Curazao y Bonaire, donde hay bases de la OTAN y por tanto de Estados Unidos, República Dominicana y Trinidad y Granada. Las únicas islas que realmente lo hacen por voluntad propia es Trinidad y Granada. Y República Dominicana que firmó este acuerdo. ¿Ustedes conocen el acuerdo? Yo no lo conozco. Pero sí sé que no se tocó el tema haitiano. Vamos a una breve pausa, doctor, que esta conversación está muy interesante. Hay todavía muchísimos temas. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Estamos conversando esta mañana con el doctor Eduardo Klinger Pevida. Él es economista y experto en geopolítica. Doctor, se habló mucho que en este 2025 el peso que iba a tener la geopolítica, el tema de Trump y la esperanza de desarticular, por ejemplo, lo de Rusia y Ucrania, que no se ha logrado hasta ahora, y otros conflictos que afectan el mundo, y esto en cierta forma sabemos que tiene incidencia en la economía, en las alianzas, en las rutas comerciales, en acceso a materia prima y hasta en la política. ¿Qué
¿Qué se logró en el 2025 y cuáles son las perspectivas para el 2026? ¿Tendremos un mundo más calmado o continuarán los conflictos? Bueno, va a seguir siendo un mundo muy tenso. Estados Unidos acaba de publicar su estrategia de seguridad nacional para el año 2025. 2026. No, la estrategia de 2025 porque se llama así, publica ahora, Ya. pero sí hay con perspectiva, ¿no? Ya. Y ahí, bueno, plantea realmente una situación para América Latina muy compleja, porque plantea la expulsión de China, es un término que utilizan. ¿Y qué pasa? Que algunos dicen que Estados Unidos ya llegó tarde, porque como usted mismo decía, Jacqueline, China ha Ganó aprovechado terreno, la ocasión, pero además, aprovechó la ocasión. ¿qué pasa? Que China ha invertido en cosas que necesitan los países. Y además el comercio. ¿Qué van a hacer los países ahora? ¿Van a renunciar al comercio? República Dominicana va a renunciar a exportar 500 millones de dólares a China, que es lo que está exportando República Dominicana. Dejar de exportar 500 millones es un golpe severo para la economía. Pero el conflicto de Ucrania continúa. Yo creo que Trump tiene razón. Esa guerra no debió haber comenzado. Esa guerra es culpa de los europeos. Y eso está claro. Ahora los europeos exigen... Doctor, Europa está en decadencia, como dice Trump, Totalmente. y está errada, está dando palos a ciegas, está perdiendo power. Totalmente. La migración le va a afectar. Sí, bueno, sí, le va a afectar. Es lo que Trump dice, que en 20 años la civilización europea Sí. habrá desaparecido. Será musulmana. Pero ¿qué pasa con Europa? Ahora Europa dice, no, que Rusia negocie. Pero ellos le dijeron a Zelensky que no negociara. Y usted lo puede comprobar. Cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, en el 2022, febrero de 2022, en marzo se reunieron 3 veces en Bielorrusia delegaciones de Ucrania y de Rusia. Pero Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, le dijo a Zelensky, no negocie, esta es la oportunidad de acabar con Rusia. Y Biden estuvo de acuerdo. No negociaron. Los muertos los ha puesto Ucrania. El costo lo ha puesto Ucrania. Ahora no saben cómo salir de eso. Ahora quieren que Rusia, lo que ha ganado, lo que ha ganado en el campo de batalla, lo rechace. Pero además, ¿qué ocurre? Rusia exigía, cuando concentró fuerzas en la frontera, Rusia exigía que se aplicaran los acuerdos de Minsk del 2015. ¿Qué establecían los acuerdos de Minsk? Fundamentalmente que las zonas de mayoría rusa de Ucrania, donde ahora ha ocupado Rusia, fueran autónomas. Autónoma no significaba independencia, no significaba que Ucrania renunciara a ella, sino una autonomía para respetar la supremacía de población rusa en esos países. Población rusa que Ucrania masacraba. Eso la prensa internacional lo recogió. Pero no lo quisieron decir y fueron más lejos. Angela Merkel dijo públicamente, y lo incluyó en su memoria que acaba de publicar, esos acuerdos los firmamos para no aprobarlos, para no aplicarlos. Los firmamos para darle tiempo a Ucrania a que se armase. François Hollande, que era el presidente francés que estampó su firma, dijo lo mismo. Nunca pensamos aplicar esos acuerdos, sino darle tiempo a Ucrania para armarse. Entonces provocaron a Rusia. Putin podrá simpatizarle o no simpatizarle, pero fue la realidad. Provocaron a Putin, creyeron. Europa se sobreestimó, pensó que con un poco de sanciones iban a acabar con Rusia. Ahora llevan 19 paquetes de sanciones y Rusia está ahí y crece. Hace unos pocos días, Bessent, el secretario de Comercio del Tesoro de Estados Unidos, dijo, cuando usted lleva 19 emisiones de sanciones, es suficiente para que usted concluya que ese no es el camino. Algunos dicen, bueno, pero Rusia no ha podido con Ucrania. Yo creo que hay que verlo al revés. La OTAN no ha podido con Rusia. Porque ¿quién es que arma a Ucrania? Los hombres, los muertos los pone Ucrania. Pero a Ucrania han mandado cientos de tanques, armamentos de todo tipo. Por eso Ucrania ha podido resistir. Y la inteligencia norteamericana. Y la inteligencia norteamericana y británica, fundamentalmente. Eso no tiene solución, eso tiene que parar ya. Y reconocer lo que se plantea en el terreno. Ahora Rusia no va a dar marcha atrás. Además, Rusia está ocupando casi el 25% del territorio de Ucrania. Ahora Trump decía ayer, hay que reconocer la realidad del terreno, criticando a Zelensky.
Y Zelensky sigue pensando que los europeos van a resolver el problema. Doctor, no puede faltar una pregunta de economía. A la luz de los acontecimientos mundiales, la famosa incertidumbre, ¿cómo usted va a la economía global y la economía dominicana que le fue mal en este año? Tú acabas de mencionar una palabra crucial. El gran enemigo de la economía es la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, no hay gasto de consumo, no hay inversión, porque la gente teme qué es lo que viene. Hay un ajuste a las previsiones de crecimiento para el 2025 y 2026. El FMI plantea un pequeño aumento por encima de lo que inicialmente había estimado. Pero la realidad es que para el 2026 la situación no es muy halagadora. Alemania, la gran potencia europea, la líder europea, lleva 3 años de recesión y no hay salida. Europa está en una situación difícil porque las sanciones, yo he llamado las sanciones a Rusia sanciones boomerang, se han virado contra ellos. Pero además, siguen consumiendo petróleo ruso y gas ruso. Ayer había un comentario de que Europa es más lo que invierte todavía en coger energía rusa que lo que le manda a Ucrania. No han podido prescindir. Estonia y Lituania, los países del Báltico, que son antirrusos furibundos, hace 5 meses dijeron: rompemos con Rusia el sistema eléctrico, no queremos más electricidad de Rusia. Pero a la semana el costo de la electricidad se disparó un 500%. Uepa. Porque es una realidad. Rusia es una potencia. Rusia es una potencia y tiene de todo. Estados Unidos tiene sancionada a Rusia, pero consume uranio de Rusia. Y consume otros productos estratégicos de Rusia. Doctor, Como consume tierras raras. Nos quedan como 3 minutos. Bueno, pero en estos 3 minutos, el tema de Haití. Hemos visto cuál es la política de Estados Unidos, por lo menos se ha dicho, hasta la propia embajadora de Estados Unidos en el país dice que no atacará como lo habían hecho Biden y su gobierno, el tema de la migración en la República Dominicana. Hace poco Marco Rubio le dijo a los países, así como aéreo del área, miren, ayuden con el tema haitiano. ¿Eso será suficiente? Además del compromiso, del único compromiso, nada más hay un compromiso de un país africano. Mire, Estados Unidos, el de Kenia, ha utilizado tradicionalmente para todos los casos el tema de los derechos humanos como elemento de presión. Aquí hay una euforia. No, ya ahora no nos van a presionar más con los derechos humanos. Pero los derechos humanos hay que respetarlos. Hoy mismo es el Día Internacional de los Derechos Humanos, también el Día de los Nobel, ¿bien? Pero es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se proclamó la Carta un día como hoy en 1948. República Dominicana, aunque Estados Unidos no la presione con los derechos humanos, está obligada a respetar los derechos humanos. Esa es una realidad. Bueno. Agradecemos muchísimo al doctor Eduardo Klinger. Esperamos tenerlo con mucha frecuencia. Estoy a la orden. Y le agradecemos 2 de las obras, los premios Nobel 1901-2019 y Valoración Geopolítica de una Pandemia, 2 verdaderas joyas. De la pandemia es mi último libro de hace unos meses. El de los premios Nobel, yo he publicado 3 libros sobre los premios Nobel. Ahí ustedes pueden ver todo el procedimiento de los premios Nobel y por qué Trump no podía recibir el premio Nobel este año. Porque realmente en febrero de cada año se cierra la recepción de candidatura. Ahora Trump podría recibirlo el año que viene. Ay, padre. ¿Qué tiene como elemento? Bueno, lo de Gaza y si logra lo de Ucrania. Pero si se mete en Venezuela, eso va a conspirar contra Pero ya él se adelantó y le cambió el nombre a un edificio y le puso, se lo puso en su nombre. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Doctor. Y cambiamos de geopolítica al arte. Vamos a conversar con el maestro Dustin Muñoz, él es de la Escuela de Filosofía de la UAS, artista visual, y nos viene a hablar de su exposición Elegía del Ser.